canal. Encontré básicos de lujo más baratos que en Zara, es decir, con un 60%. Creo que a veces es un poco falta de creatividad o falta de búsqueda o falta de paciencia, porque en muchos casos hay muchos artículos que en algún punto de esta temporada rebajan y son prendas en tendencia, que en este caso serán prendas en tendencia 2025 o básicos de lujo para toda la vida que vas a poder utilizar durante muchos años y que bajaron entre un 40 y un 60%. Y eso significa que tú al comprarlos tienes más calidad y están mucho más baratos que Zara. No estoy diciendo que Zara no me gusta, Zara me encanta y por lo general les hago a ustedes muchos hauls de Zara, pero ahora creo que encontré algunas piezas que me gustaría más que nada contarles cómo pueden ustedes hacerse de artículos de lujo sin gastar tanto dinero. Así que quédense hasta el final porque al final tengo algunas piezas que creo que les van a interesar y que están de súper moda. El primer artículo que vi que me sorprendió fue un 60% cuando entré al Palacio de Hierro y encontré que ciertos artículos de Coach tenían el 60% de descuento. Claro que este tipo de bolsos que son tipo cosmetiquera, yo los veo muy bonitos, muy llevaderos y tienen doble uso. Puede ser una bolsa o un bolso que después de que pase la moda de llevar la cosmetiquera colgante como bolso, lo puedes utilizar tanto para guardar cosas como lo que verdaderamente es una cosmetiquera. Yo encontré con la tendencia grunge. ¿Recuerdan mi video de tendencias que se los dejo hasta el final? Porque tengo uno de tendencias de primavera-verano 2025 y tengo otro de las tendencias más importantes del 2025. Me parece que este viene en el de las de 2025. Son distintos videos. Y bueno, quiero que vean este bolso. Les daré un más o menos de los precios porque no me acuerdo perfectamente, pero este bolso con el 60% salía de piel en menos de 3,000 pesos. Estaba como en 2,200 pesos. Si lo ponen a la mitad, son como $100 más o menos. Un bolso de la última colección de Coach de otoño-invierno, pero es un bolso que sigue muy en tendencia y que en lo particular me gusta mucho la tendencia grunge porque me gustan mucho las prendas básicas como chaquetas de cuero, como pantalones estilo piel, ya saben, toda esta estética grunge chic me gusta mucho. Creo que es una excelente y me costó mucho más barato que una bolsa o un bolso de piel en Zara, que esos están de 2,500 hacia arriba, o sea, como entre unos $130 más o menos. Y este es, bueno, como todas sabemos, Coach es una firma antigua que se ha dedicado a la piel y que es famoso por su piel. Tengo varias cosas de Coach, la más importante creo que la tengo al final. Les daré muchos tips y trucos para no gastar tanto dinero y tener artículos de lujo. Para todas las chicas que son amantes de casas de moda como Carolina Herrera u otras, bueno, como saben, en México no hay rebajas en lujo, ¿no? En las tiendas o en las casas de moda. Y bueno, me enteré que en Europa sí hay rebajas, lo cual, no sé, tal vez no me había tocado ver que Carolina Herrera hiciera rebajas, porque en sí, Carolina Herrera, bueno, es una casa que pues es algo costosa. Aquí tienen mi compra de lujo, que es este suéter, que lo compré con el 45% de descuento y fue viajado desde París hasta México. Bueno, hizo España, París, París, México, porque es a través finalmente de la página web internacional. Ya están mandando a todo el mundo, lo cual antes no era. Eso lo hace muy atractivo porque una semana después de cada fin de temporada tenemos los grandes descuentos y se pueden hacer de prendas de lujo por, bueno, quitándoles el 40-50%, lo cual muchas veces en una prenda que es de lana significa una gran rebaja y te viene saliendo como un suéter de colección de Zara. Otra prenda que pedí de París al mismo tiempo de Carolina Herrera, pedí también esta camisa blanca que tiene unas perlas. No es que tenga botones de perlas, pero solamente en los puños y aquí en el cuello.
que es fantástica. No me la he puesto porque me acaba de llegar, pero quiero que vean cómo pueden encontrar prendas de lujo que inclusive llegan hasta su casa y que están pagando menos de lo que compraríamos en Zara. Ojo, siempre les recuerdo que a mí me gusta mucho Zara, pero si estoy buscando básicos que me van a durar muchos años, pues yo sí subo un poquito la calidad para que me duren más años. Una camisa blanca que es reposición de otra que tengo de Carolina Herrera, que ya en el busto, al haberme hecho la cirugía hace un par de años, pues ya no me cierra bien, ya no me cierra cómoda, ya está como que estirada. Y bueno, esta es una camisa que la va a suplir. Bueno, chicas, regreso a Coach. Creo que hablaré un poco de Coach en este video. Y me parece porque ha habido un resurgimiento de la causa Coach. No sé si se han dado cuenta. Bueno, así les cuento que me fui a la tienda de Coach, pero a la tienda, y me di una vuelta porque estaba buscando unos bolsos, ¿no? Que si les interesa ver reviews de algunos bolsos o la historia de Coach o qué está sucediendo Coach, pónganmelo aquí abajo. Hay un gran resurgimiento de lo que es la tienda Coach o la firma Coach, que hoy en día pues está vendiendo más bolsos que nunca. Yo tengo joyería de Coach de toda la vida y es una de las firmas que jamás les ha pasado nada. O sea, tengo 10, 15 años con joyería de Coach que sigue intacta. Si algo no lo uso es porque a lo mejor ya no lo quería usar o porque me cansó, pero verdaderamente pues es un lujo, porque de verdad, verdaderamente tienen mucha calidad cuando es piel y joyería. Un collar básico de moda, o bueno, para mí un collar básico sería algo con perlas, ¿no? No sé si vieron mi video del martes, donde les hablé de la joyería básica elegante que toda mujer debe tener. Bueno, esto ya es un poco básico con moda. Es un clip divino, un seguro que tiene perlas y que al lado tiene la C en dorada. Bueno, está divino, la verdad es que está muy usable, es moderno, tiene la perla que es súper clásica y la verdad es una pieza que se puede combinar fácilmente. Quería yo algo plateado porque yo tiendo a la joyería dorada y pues caminando y viendo los bolsos me topé con este collar y me pareció espectacular con esta perla movible, tiene 2 perlas movibles divinas y brillitos, o sea, tiene como que todo lo que a mí me gusta. La cadena está súper linda, brilla mucho, parece que tiene un baño como si fuera de rodio porque tiene un brillo muy muy bonito. Creo que la joyería de Coach, bueno, es espectacular en cuanto a su durabilidad. Yo la compré esta también con un 60% de descuento, entonces me salió como en 1,000 pesos, que serían como en $50. Y la verdad es que está súper bonito. Les recomiendo también, no sé si han ido alguna vez a los outlets, ahí también pueden encontrar algún tipo de joyería de Coach con la misma calidad y pues con unos precios muy buenos. No recuerdo si hay joyería, lo que sí hay es accesorios de piel pequeños como carteras, bolsos pequeños, charms, hay muchas cosas, pero joyería no recuerdo si esas cosas las compré en un outlet. No sé si ustedes sepan, chicas, las chicas que viven en Estados Unidos, ¿me pueden decir si en Coach, en los outlets hay joyerías? Es que, por ejemplo, Kate Spade sí vende, pero Coach no estoy segura. Bueno, chicas, esta blusa, les voy a contar una historia. Hay una blogger inglesa que viste muy bonito, pero no me acuerdo cómo se llama Amelia. No me acuerdo del apellido, pero bueno. El caso es que ha sacado una blusa divina, que siempre me ha encantado. Y me metí a la página del diseñador, un diseñador también europeo, pero bueno, estamos hablando de un diseñador inglés que, pues obviamente en libras, en pounds, estaba la blusa, no sé, arriba de, no sé, 200 libras o 150 libras, que bueno, es bastante, ¿no? En mis búsquedas encontré en H&M, esto es una prenda en inspiración, pero tampoco es de las más baratas de H&M. Encontré la misma prenda, pero por una cuarta parte, esta vale 1,000 pesos, que son $50 más o menos, o sí, más o menos, ¿no? Y está igualita, idéntica, la amé,
está muy en tendencia. Ya saben que estamos viendo todo lo que tiene que ver con estas blusas, ya saben, un poquito anchas de hombros, toda la tendencia bohemia, escarolas, volúmenes. Y es la misma blusa. Claro, aquí está en un textil con estampado y la que yo vi era en liso, pero también las tienen en liso. Entonces, la blanca está descontinuada, pero bueno, esta sí hay todavía. Estoy impresionada porque es algo que verdaderamente quería y bueno, ya era muy caro. De hecho, ni me hagan caso, ni siquiera la podía traer para acá, la tenía que mandar a algún lado, por ejemplo, con mi hermano a España, ¿no? Pero realmente era imposible porque todavía había que pagar el costo hacia acá. Entonces, se volvía algo irreal. Entonces, pues esta, chicas, no sé si es una colaboración, pero sí, lo que sí sé es que no es de las baratas de H&M, pero existe en H&M y tampoco está imposible en relación a la blusa original. Bueno, también en mis andanzas, la semana pasada me meto a Massimo Dutti porque me sale, ya saben, en la aplicación, ¡pum!, descuentos. Les aconsejo que cuando compren en Massimo Dutti, chicas, compren. Yo sé que en Navidad pues todas queremos recibir algo y queremos comprar algo, pero de verdad, si quieren hacerse básicos de calidad, que tengan algo, un plus, pues siempre vienen después las mejores cosas. Me compré esta básica que pues también con sus descuentos estaba más barata que en Zara, en una básica. Esta es original, era de 800 pesos, que son más o menos como $40. Digo, para que sepan las chicas, más o menos, ¿no? Y calcúlenle en euros más o menos. Las que viven en Europa y que me preguntan en España, bueno, ya saben más o menos los precios de Massimo Dutti. Pero bueno, esta también me costó 200 algo. O sea, 10, 12, 13 dólares, 15 dólares, no sé. Muy, muy económico a los precios de Massimo Dutti y a como ustedes pueden encontrar un algodón peinado, un algodón y una calidad divina. Es una básica. Y la playera Tank será una de las prendas más utilizadas esta temporada nuevamente. Así como vino, va a seguir y la van a seguir combinando pues con todas las otras tendencias, con la boho, con la chic, con la sport, ya saben. Y bueno, también encontré esta falda que se me hizo maravillosa. También con pues más del 60%, el 50-60%. Es una falda lápiz, recta, con un estampado. ¿En qué color, chicas? En los colores de tendencia. ¿Recuerdan mi video de colores que se los dejo al final? Si no los has visto, los tienes que ver, porque si ves los videos de tendencias, a la hora de que veas unos descuentos vas a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué lo están poniendo en descuento? ¿Recuerdan ese amarillo o blanco mantequilla que les dije que venía? Es exactamente este. Y obvio con los colores chocolates, ya saben, los colores tonos cafés, que tanto les dije. Obviamente un textil muy bonito, tiene un ligero corrugado, muy simple la falda, pero muy linda, muy usable. Y este tipo de estampados nunca van y nunca regresan, como son muy poco usables, no es algo pues clásico, son prendas especiales que siempre se van a ver bien. En 5 años esta falda se va a ver estupenda, y si me lo hubiera puesto 5 años atrás, también. Son cortes clásicos con unos estampados que la verdad no son muy definidos y eso hace que sean totalmente atemporales. De repente tienen que darse vueltas a Sephora. A mí me ha pasado varias veces. Aquí el secreto, chicas, es que sean productos de belleza que ustedes utilicen mucho, ¿ok? Siempre hay una zona de descuentos de maquillaje. Bueno, últimamente. Aquí últimamente, no sé, en otros lados del mundo. Platíquenme si en su país ponen como una zona al lado que uno va a pensar, bueno, caducaron, van a caducar o están por caducar. Probablemente van a caducar este año o van a caducar en un año, lo cual ya no es, pues ya no es el full price, ya no es el precio completo a lo cual deberían de vender, chicas. Pero hay productos que uno consume mucho. Por ejemplo, una crema de bolso o una crema de mano. ¿Te vas a tardar un mes en acabártela? ¿2 meses trayendo en la bolsa tu crema diario? Eso es lo que sucede con la famosa crema de Chanel, ¿no? El huevito. Dices, híjole, sí, está divina, pero me la voy a acabar rapidísimo. Está súper cara como para lo que me va a durar. Pues encontré esta de Rare Beauty que tenía
el 40% de descuento. La tengo ya desde hace un tiempo. La verdad es que compré 2 y quería saber verdaderamente cuánto me iba a durar. Y me arriesgué porque dije, bueno, voy a hacer el video. Yo ya tenía planeado este video y dije, voy a ver cuánto me dura. Bueno, ya pasaron 2 meses y todavía está perfectamente bien. En este caso creo que no fue que estuviera por caducar o algo, simplemente fue que la marca hizo un descuento, ¿no? Yo creo que fue suerte. Pero se encontraba dentro de esa área donde ustedes pueden comprar cosas. Me ha pasado con marcas como It Cosmetics, maquillaje It Cosmetics, que yo lo utilizo diario y me dura un mes, mes y medio. Perfectamente me acabé el tubo y me hubiera comprado 2. Ok, chicas, este bolso lo tengo para otro día, pero bueno, es el famosísimo Empire de Coach, que es uno de los bolsos más virales que ayudaron a la marca a levantarse. Estas cerecitas son muy famosas. Estamos hablando del año de la cereza. Sí, la cereza que suple, bueno, no quiero decir que suple al moño, porque el moño ahí sigue. Yo todavía veo piezas que venden con moños y bueno, ahí está. Y les soy honesta, súper honesta, chicas. No lo quise comprar en Coach, porque estaba en Amazon, porque estaba en Shein, porque estaba por todos lados. Y bueno, les cuento un secreto, la pedí en Temu. La pedí en Temu. Es una inspiración. Quiero pensar, no me he fijado si es exactamente igual, pero bueno, tengo el bolso y es una inspiración y me encantaron las cerezas. O sea, se me hizo súper lindo. Para mí es una estética más de invierno que de verano. No estoy diciendo que no lo voy a utilizar en verano, pero creo que representa un poco la cereza del invierno, ¿no? Ya saben, no sé, me parece. Y se me hace lindísimo. Claro que en mi viaje por Temu, es la primera vez que pido Temu. Bueno, pedí cases para mi celular, pedí algunos bolsos de mesh para maquillaje, para guardar maquillaje y que se vea lo que hay adentro. Pero bueno, en mi viaje de Temu había muchos charms. Entonces dense una vuelta, así como en Shein. Ya saben, todas esas aplicaciones tienen muchas inspiraciones o cosas similares. Así que, bueno, aquí no les cuento el descuento, pero no sé, a lo mejor es el 200% de descuento. Y bueno, eso ciertamente es una inspiración. No creo que sea idéntico. No sé si alguien la tenga, pero bueno, no creo que sea idéntico. Pero le da un look y le da pues como el estilo, ¿no? Y me parece que se ve linda. ¿Ustedes qué opinan? Chicas, lo encontré. Sí, Cold Gaia. Yo recordaba Cold Gaia, recordaba o Jimmy Choo, algo parecido. Claro, es muy similar, es una inspiración. No es idéntico, pero la realidad es que me gusta, es algo de moda, tiene que ver algo de moda. Es un básico para una fiesta, dorado plateado. Y bueno, el original vale 8,700 me parece en Revolve, lo estoy buscando en Revolve. Y bueno, creo que esto salió, no sé, en $20, $20, $30 por ahí. Y muy similar. Ahora, este tipo de bolsos me parece que se ven muy lindos. No es algo en lo que yo quisiera invertir mucho, porque los bolsos de noche, en lo personal, me gusta que tengan algo de temporada. Pero eso es, y voy a tiendas como Aldo, ahí compré uno lindísimo plateado, que lo utilizo en cada boda, y necesitaba algo dorado, ¿no? Entonces, la verdad es que lo vi en una de compras de Amazon y me encantó. Regresando nuevamente a Coach, tengo 2 artículos más. Bueno, 60% también en una cosmetiquera. Esta cosmetiquera se me hizo lindísima. Había la de cerezas, que ahorita está la colección de cerezas. Y bueno, yo quería algo que fuera simpático, algo que fuera, no sé, algo que tuviera, no algo en liso. Tengo muchos lisos. Y bueno, encontré en descuento la de fresitas. Claro, no es la de cerezas, pero la de fresas. ¿Y qué es lo que tengo aquí adentro? Tengo mis productos de skincare que estoy probando ahorita. Tengo, por ejemplo, lo de Yves Rocher que les enseñé. Tengo mi máscara de labios. Ya saben, ese tipo de cosas que no sé si les interesara ver como un poquito what's in my bag, esos videos de antes de qué es lo que tengo en mi bolso o qué hay dentro de mi bolso. Yo creo que es la traducción del clásico what's in my bag. Avísenme si les gusta ese tipo de videos que son como los de antes que están regresando mucho. No sé si les guste algo así, avísenme también aquí abajo. Pero bueno,
¿Qué tienen estas cosmetiqueras que no tengan otras? La piel, chicas, la piel súper gruesa, súper durable. Probablemente yo heredé esta cosmetiquera. La calidad es impresionante, el cierre es impresionante. Híjole, y tenía también el 60% de descuento, me salió en 1000 algo. O sea, verdaderamente a los precios que manejan Coach. Y en México Coach está ligeramente más alto, bueno, no ligeramente, está algo más alto. El precio creo que es fenomenal, es verdaderamente fenomenal. Y chicas, mi última compra, que es un básico en tendencia, que si no sabes cuáles son las tendencias de moda 2025, de zapatos cómodos. Bueno, hablamos ya en ese video, que los debes de ver. Lo tengo tanto en el de tendencias 2025 como en el de tendencias de moda primavera-verano 2025. Chicas, con un 50-60% también los mocasines de moda. Así es, y blancos. Bueno, cremita. Vean, exactamente los mocasines que hoy en día se están utilizando, ni más ni menos, delgados, cómodos, con una suela pequeña, que tienen ese look que les dije un poquito retro de hace unos 20 años o 15 años. Son esos mocasines y los tienen en descuento. Cuando yo los vi en la página, porque me metí a Coach pues está logueado como Coach México, yo los vi y dije no. Hablé a la tienda y hablé, oye, ¿también los tienes en tienda con descuento? Y me dijeron sí. Me fui, me los probé y me los compré. Costaban 2,000 pesos. Chicas, de piel, 2,000 pesos. En Zara, todos los zapatos cuestan 2,000 pesos de piel, 2,500 hacia arriba. Estos están verdaderamente a otro nivel de piel. Ya lo sabemos que ellos se dedican a la piel desde toda la vida. Van a decir, parece que me está pagando Coach, no me está pagando. De hecho, pues Coach está en Estados Unidos, no aquí. Acá es una franquicia de empresa. Esto es verdaderamente porque hay cosas que pueden encontrar ustedes en tiendas mucho más baratos, productos de tendencia en rebaja y que están hasta más baratos que Zara. Así concluyo este video, chicas. Este fue un haul diferente donde les quiero enseñar cómo se pueden hacer ustedes de prendas de lujo, básicos de lujo. Lujo estoy hablando porque tienen calidad, porque tienen diseño, porque están a la moda, porque son atemporales. Eso para mí es el verdadero lujo. El verdadero lujo, no sé qué sea para ti, me encantaría saber para ti qué es lujo, pero para mí es comodidad, para mí es que dure, para mí es que sea una estética atemporal, que lo pueda yo utilizar y que verdaderamente disfrute y me dé el placer de un buen producto. Aparte que tenga un precio al 50, al 60, bueno, y que los vaya a utilizar verdaderamente todo el año hasta cansarme y más, pues para mí eso es lujo, chicas. Espero les haya gustado ese video, chicas. Avísenme si les gusta este tipo de videos, me encantaría saberlo. Y bueno, ya saben uno de mis secretos de compra. No se le digan a nadie, lo saben solo ustedes. Las quiero mucho, platiquemos aquí abajo y bueno, si no has visto mis series de tendencia, te voy a poner aquí el playlist de todos los videos de tendencias de esta primavera-verano 2025 y de este 2025. Así vas a poder saber y vas a poder identificar cuando veas un producto que está rebajado y que digas, pero ¿cómo? Este viene, Dani dijo que viene. Ahí es cuando es una oportunidad y es una compra inteligente. No compras que vayas a tirar o mantengas en tu guardarropa ahí guardado. Las quiero mucho. Cuídense, escríbanme si les gustó y les mando un besote. Chao, chao.